Respecto a la codificación sensorial, las neuronas sensoriales codifican estímulos que van a proceder del medio externo y van a haber una serie de características que pueden ser codificadas. Para comenzar tenemos la modalidad. La modalidad del estímulo se va a codificar por lo que se denominan líneas etiquetadas, que son vías de neuronas sensoriales que se van a dedicar a una modalidad específica. Es decir, que cada modalidad tiene su propia línea etiquetada. Respecto a la localización, en la localización del estímulo se codifica por el campo receptor de la neurona sensorial y se potencia por una inhibición lateral, como ya hemos visto anteriormente. El umbral es el estímulo mínimo que se puede detectar, teniendo que superarlo en el caso de generar un potencial de acción. La intensidad se va a codificar de tres formas. La primera forma de codificar la intensidad es mediante el número de receptores activados. Es decir, si yo tengo un estímulo grande, se activan más receptores y se producen respuestas mayores. En contraste con un estímulo pequeño, donde se activan menos receptores y se produce una respuesta menor. La segunda modalidad de codificación es por diferencias en las frecuencias de activación de las neuronas sensoriales en la vía, y la tercera modalidad es mediante la activación de diferentes tipos de receptores. Un ejemplo de esto es que cuando yo tengo un contacto ligero de mi piel con un florero, por ejemplo, yo activo lo que viene a ser mecanorreceptores. Si yo tuviera un contacto de esta piel con una pila de ladrillos, como es un estímulo intenso perjudicial, no solo se activan mis mecanorreceptores, sino también mis nociceptores. La información sobre el estímulo se va a codificar en lo que se denominan mapas neurales, y los mapas neurales van a estar formados por un grupo de neuronas que reciben información que van a proceder de distintos lugares del cuerpo y se van a formar múltiples tipos de mapas. Tenemos mapas somatotópicos, tenemos mapas retinotópicos, tenemos mapas tonotópicos, entre otros. La información sobre otros estímulos ajenos se codifican en el patrón de impulsos nerviosos, y algunos de estos códigos se basan en tres cosas principalmente: en la frecuencia media de descarga, en la duración de la activación y en el patrón temporal de activación. Por último, tenemos la duración. La duración del estímulo es codificada por la duración de la activación de las neuronas sensoriales. A pesar de esto, si yo tengo un estímulo que es muy largo, muy prolongado, los receptores se adaptan a este estímulo y cambian sus frecuencias de activación. Las neuronas sensoriales pueden mostrar dos tipos de adaptación: una adaptación rápida y una adaptación lenta. A continuación vamos a ver los tipos de adaptación de los receptores sensoriales. Esta adaptación, como se dijo, se observa cuando se aplica un estímulo constante durante un periodo de tiempo. Inicialmente la frecuencia de estos potenciales de acción va a ser alta, pero conforme pasa el tiempo disminuye, a pesar de que el estímulo continúe. Ahora vamos a ver que los patrones de adaptación son dos: fásicos y tónicos. Los receptores fásicos se dan en los corpúsculos de Pacini y su principal función es detectar cambios rápidos en los estímulos o en las vibraciones, y van a tener un fenómeno de on-off. Los receptores tónicos van a ser mecanorreceptores, un ejemplo de esto, los receptores de Merkel, y su principal función va a ser detectar la presión mantenida, la intensidad del estímulo y la duración del estímulo. Aquí en la imagen podemos ver las diferencias entre un receptor fásico y un receptor tónico. En un receptor fásico se da el inicio de un estímulo, que puede ser la presión, por ejemplo, a este nivel, y este inicio va a generar un potencial de receptor que supera el umbral y me genera un potencial de acción, que se va a evidenciar aquí.
y aunque continúe el estímulo, ya no se van a generar potenciales de acción. Pero sí, ante un estímulo final se genera un potencial de acción final, es decir, un fenómeno de on-off, inicio-final. Por otro lado, en el receptor tónico de adaptación lenta, voy a tener que, si bien es cierto, se genera, al igual que acá, un potencial de acción inicial, los diversos estímulos van a superar a este nivel el umbral y van a ir descendiendo, pero descendiendo paulatinamente. Por tanto, van a haber aquí múltiples potenciales de acción que se van a ir espaciando con el tiempo y por tanto su adaptación es lenta. Al igual que la adaptación rápida, también va a tener un potencial de acción final a este nivel. Aquí tenemos un cuadro donde vamos a ver los distintos tipos de mecanorreceptores, su localización, su adaptación, muy rápida, rápida o lenta, y la sensibilidad que codifica. Ahora entramos en lo que viene a ser el sistema somatosensorial y el dolor. Las generalidades es que el sistema somatosensorial va a procesar información sobre el tacto, posición, dolor y temperatura. Y los receptores que intervienen van a ser tanto mecanorreceptores, termorreceptores como nociceptores. Es decir, que nosotros para entender lo que viene a ser el dolor tenemos que ubicarlo dentro del sistema somatosensorial. Van a existir dos vías para la transmisión de la información somatosensorial. Un sistema de columna dorsal y un sistema anterolateral. Para esto vamos a ver los tipos de receptores somatosensoriales, que ya dijimos que eran 3, y se van a clasificar según la sensación específica que codifica. Tenemos aquí, para empezar, los mecanorreceptores, luego vamos a ver los termorreceptores y continuaremos con los nociceptores, que son específicos para el dolor o estímulos nocivos. Los mecanorreceptores son receptores de adaptación que pueden ser muy rápida o lenta, y van a ser principalmente los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Meissner, los folículos pilosos, los corpúsculos de Ruffini, los receptores de Merkel y los discos táctiles. Los vamos a ver aquí en una imagen y vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. La piel pilosa y la piel glabra. La piel glabra es aquella piel donde lo podemos decir una piel calva con ausencia de vellosidad. Esta es una piel glabra. Los mecanorreceptores, vamos a comenzar con el corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini son receptores encapsulados, como se puede ver en la imagen, que se van a ubicar en las capas subcutáneas, tanto de la piel calva, la vamos a llamar así, como el de la piel vellosa. Están tanto aquí como aquí a nivel subcutáneo. Se adaptan muy rápidamente y debido a su respuesta on-off muy rápida, pueden detectar los cambios en la velocidad del estímulo y codifican la sensación de vibración, principalmente para vibración. Por otro lado tenemos los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner son receptores encapsulados, al igual que los de Pacini, pero están presentes en la dermis, aquí, de la piel calva. Sobre todo, donde ubicamos los corpúsculos de Meissner, en la yema de los dedos, en los labios y en otros lugares donde la discriminación táctil es muy buena. Tienen campos receptores pequeños y se pueden emplear para distinguir entre dos puntos específicos. Los folículos pilosos, que es lo que vemos aquí, son grupos de fibras nerviosas que van a estar alrededor de los folículos pilosos en la piel pilosa, aquí, en la piel pilosa, y cuando el vello se desplaza, los receptores de los folículos se excitan. Estos receptores son de adaptación rápida, aquí, rápida, se clasifican aquí, de adaptación rápida al igual que los corpúsculos de Meissner, y detectan la velocidad y la dirección del movimiento a través de la piel.
También tenemos a los corpúsculos de Ruffini, a los receptores de Merkel y a los discos táctiles, que son de adaptación lenta. Los corpúsculos de Ruffini se encuentran a nivel de la dermis, tanto de la piel calva como a nivel de la piel vellosa. Y en las cápsulas de las articulaciones también podemos encontrarlo. Van a tener campos receptores grandes y son estimulados cuando nosotros estiramos la piel. Es decir, detectan el estiramiento y la rotación de las articulaciones. Por último tenemos los receptores de Merkel y los discos táctiles. Los receptores de Merkel, que son estos que van a estar aquí, son de adaptación lenta y se encuentran en la piel calva y tienen campos receptores muy chiquitos, muy pequeños. Van a detectar las indentaciones verticales de la piel y su respuesta va a ser proporcional a cuán grande es el estímulo. Es decir, a un estímulo mayor, mayor respuesta, a un estímulo menor, menor respuesta. Por otro lado, los discos táctiles son muy similares a los receptores de Merkel, pero no van a estar a nivel de la piel calva o glabra, sino van a estar a nivel de la piel pilosa, a este nivel, los discos táctiles. Por otro lado tenemos a los termorreceptores. Los termorreceptores van a ser receptores de adaptación lenta y van a existir receptores para el frío y para el calor. Y cada tipo va a detectar una amplia gama de temperaturas. Cuando la piel se calienta por encima de 36 grados Celsius, los receptores del frío se inactivan. Y cuando se enfría por debajo de 36 grados Celsius, se inactivan los receptores de calor. Existe una temperatura donde se van a activar tanto los receptores fríos como calientes, que va a ser la temperatura de 36 grados. Ahora, si la temperatura cutánea aumenta hasta resultar nociva, es decir, aproximadamente 45 grados Celsius, los receptores tanto fríos o de calor, los receptores de calor se inactivan. Y por encima de 45 Celsius se activan ya lo que vendrían a ser los nociceptores polimodales. Y cuando tenemos temperaturas muy frías, también se van a activar nociceptores. Es decir que para nosotros activar termorreceptores, tenemos que tener una temperatura que no sea nociva para la persona. La transducción de temperaturas cálidas se va a dar por los canales receptores de potencial transitorio llamados TRP, que van a pertenecer a una familia que se llama receptores vaniloides. Estos canales son activados por compuestos que van a pertenecer a una clase llamada vaniloide, que va a tener dentro de estos a la capsaicina, que es un ingrediente que se va a encontrar en alimentos picantes. Por otro lado, la transducción de temperaturas frías va a participar un canal muy diferente, que va a ser un canal de receptor de potencial transitorio M8, que va a ser activado por compuestos como el mentol. Es por eso que cuando nosotros comemos mentol se produce una sensación de frío intenso. Aquí tenemos que a una temperatura aproximada de 36, aquí, van a converger ambos tipos de receptores, es decir, se van a activar tanto los receptores fríos como los receptores de calor. Y en temperaturas de frío muy extremas se activan los nociceptores, al igual que en temperaturas demasiado calientes también se van a activar los nociceptores. Tenemos aquí que los nociceptores van a responder a estímulos nocivos y son de dos clases: los térmicos o mecánicos y los polimodales. Los nociceptores térmicos o mecánicos van a responder a estímulos mecánicos como un dolor agudo o punzante, y van a tener canales que van a ser los canales TRPV o TRPM8, y van a ser inervados principalmente por fibras nerviosas aferentes a delta mielinizadas, es decir, rápidas. Por otro lado, los nociceptores polimodales van a ser inervados por fibras C no mielinizadas
que son más lentas, y van a responder a estímulos mecánicos o químicos o de calor o frío de alta intensidad. Pero, ¿cómo es que yo voy a generar la activación de estos nociceptores? Mi piel se daña. Cuando mi piel se daña, va a liberar sustancias químicas, múltiples sustancias químicas, como es la bradiquinina, la prostaglandina, la sustancia P, potasio, hidrógeno, y estas sustancias van a iniciar la respuesta inflamatoria. Los vasos sanguíneos, ante esta liberación de sustancias, se van a volver muy permeables, y como consecuencia de todo esto, hay edema local y la piel se torna roja. Hay una clase de células que se van a llamar células mastoides. Estas células mastoides van a estar muy cercanas al lugar de lesión y van a liberar histamina. Y la histamina va a ser la que va a activar directamente a los nociceptores. Por otra parte, existe otro mecanismo, que es que los axones de los nociceptores van a liberar sustancias que los van a sensibilizar a estímulos que antes no eran nocivos ni dolorosos. Este proceso de sensibilización se va a denominar hiperalgesia y va a explicar muchos fenómenos como la reducción del umbral del dolor. Vamos a tener, como ya se explicó, dos vías. Una vía que va a ser la vía del sistema de la columna dorsal y la otra vía que va a ser la del sistema anterolateral o vía espinotalámica. Y ambas vías van a seguir un patrón general que va a constar de 4 neuronas. Una neurona de primer orden, de segundo, de tercer y de cuarto orden, que va a ser muy similar a la vía sensorial ya explicada, ya que forma parte de esta vía. Entonces, la neurona de primer orden en la vía somatosensorial es una neurona aferente primaria. Y el cuerpo celular de las neuronas aferentes primarias van a estar en dos lugares. Aquí, en dos lugares, a nivel de los ganglios de la raíz dorsal o a nivel de los ganglios craneales. Y sus axones van a establecer sinapsis con las células receptoras somatosensoriales. Es lo mismo que decir mecanorreceptores. El receptor va a transducir la señal y la neurona aferente primaria la va a transmitir al sistema nervioso central. La neurona de segundo orden está en la médula espinal, si hablamos del sistema anterolateral. Por otro lado, si hablamos del sistema de columna dorsal, la neurona de segundo orden se va a localizar en el tronco del encéfalo. Ahora lo vamos a ver posteriormente en los esquemas con más calma, las diferencias entre estas dos vías. Y la neurona de segundo orden va a establecer sinapsis con la neurona de tercer orden, ¿no? Y al igual que en las vías sensoriales, como lo explicamos, los axones de las neuronas de segundo orden son las que cruzan la línea media en la médula espinal o en el tronco del encéfalo y ascienden hasta el nivel del tálamo. Esta decusación nos explica cómo es que la información somatosensorial de un lado del cuerpo se recibe en el tálamo contralateral. La neurona de tercer orden se encuentra en uno de los núcleos somatosensoriales ya a nivel talámico, y el tálamo posee una organización somatotópica de esta información somatosensorial. Por último tenemos nuestra neurona de cuarto orden. La neurona de cuarto orden está en la corteza somatosensorial, que va a ser la S1 y la S2. Esta información es muy compleja y va a ser integrada por neuronas de orden superior a nivel de mi corteza somatosensorial y en múltiples áreas corticales de asociación. Entonces tenemos aquí mi corteza somatosensorial S1 en su representación somatotópica, que se va a denominar mapa del cuerpo, que se conoce como músculo somatosensorial. Las áreas más grandes van a representar la cara, las manos, los dedos de las manos, ya que estas áreas están densamente inervadas por nervios somatosensoriales y una sensibilidad es altísima. También el homúnculo sensorial va a ilustrar el lugar donde se codifica la información somatosensorial,
para cada área de nuestro organismo, dedos del pie, genitales, pie, pierna, cadera, tronco, así respectivamente. Ahora vamos a ver cada sistema, comenzando por el sistema de la columna dorsal. El sistema de la columna dorsal va a transmitir información sobre tacto discriminativo, presión, vibración, discriminación entre dos puntos y propiocepción. Y va a consistir principalmente en fibras de los grupos 1 y 2. Aquí vamos a ver mejor en una imagen cómo vendría a ser esta secuencia del sistema de la columna dorsal. Tenemos que las neuronas de primer orden tienen sus cuerpos celulares en las células de los ganglios, tanto de la raíz dorsal como en los ganglios de los pares craneales, ¿verdad? Y van a ascender aquí, ¿no? Después del estímulo, que dijimos que era tacto, presión o propiocepción, llega el estímulo, el receptor, tenemos nuestra neurona de primer orden, que ya mencionamos que van a tener sus cuerpos celulares en las células de los ganglios de la raíz dorsal o en los ganglios de los pares craneales, y asciende. ¿En qué posición? Cuando asciende por el mismo lado se llama posición ipsolateral, ¿verdad? Asciende hasta mis núcleos. Mi núcleo gracilis o núcleo de Golgi y mi núcleo cuneiforme. Mi núcleo gracilis para la parte inferior del cuerpo y mi núcleo cuneiforme para la parte superior del cuerpo. A nivel de mi bulbo, aquí llegan a mi tronco y aquí las que van a irse al lado contralateral van a ser mis neuronas de segundo orden. Se establece sinapsis entre mi neurona de primer orden y mi neurona de segundo orden a nivel de mi tronco encefálico, y mis neuronas de segundo orden se van hacia el lado contralateral. Luego, a nivel del tálamo, mi neurona de segundo orden establece sinapsis con mi neurona de tercer orden. Y luego, mi neurona de tercer orden ascienden hasta mi corteza somatosensorial de este nivel y establecen sinapsis con mis neuronas de cuarto orden. Por otro lado, tenemos el sistema anterolateral. El sistema anterolateral es el que transmite información sobre dolor, temperatura y tacto ligero. Y ya no va a tener fibras aquí, como podemos ver, del 1 y 2, sino va a tener fibras del grupo 3 y 4. Entonces vamos a ver aquí una imagen de mi sistema anterolateral. Las neuronas de mi sistema anterolateral de primer orden van a ubicarse a este nivel, aquí. Después de la llegada del estímulo a mi receptor, mis neuronas de primer orden van a establecer sinapsis con mis neuronas de segundo orden. Estas sinapsis se van a dar a nivel de mi médula espinal. Las neuronas de segundo orden van a cruzar la línea media a este nivel. Cruzan la línea media, pero el cruce de la línea media va a ser a nivel de mi médula espinal. Esa es la diferencia con el otro sistema. Acá el cruce de la línea media va a ser a nivel de mi tronco encefálico. En cambio, en mi sistema anterolateral, el cruce de mi línea media va a ser a nivel de mi médula espinal. Se cruza la línea media, va a ascender mi neurona de segundo orden hasta mi tálamo, donde va a establecer sinapsis con mi neurona de tercer orden, y luego va a ascender hasta la corteza somatosensorial para establecer sinapsis con mi neurona de cuarto orden. Tenemos que hacer hincapié que tenemos tres tipos de dolor: un dolor rápido, un dolor lento y un dolor referido. El ejemplo de dolor rápido es cuando, por ejemplo, tú te pinchas con un alfiler. El dolor lento se da en quemaduras y el dolor referido es el que tiene origen principalmente visceral. Aquí vamos a ver un poquito más de cada una de estas. El dolor rápido es transportado por fibras A deltas del grupo 2 y 3 y tiene un comienzo y final rápido y localización precisa. Por otro lado, mi dolor lento es transmitido por fibras tipo C. Es un dolor sordo, urente o pulsátil y su localización es muy difusa. Por último, mi dolor referido va a tener un origen visceral y se va a dar según una regla que se va a denominar regla de los dermatomas.
es decir, según la cual las zonas de la piel van a estar inervadas por nervios que se originan en un mismo segmento a nivel de la médula espinal que va a inervar órganos viscerales. Así, siguiendo esta regla, un dolor cardíaco isquémico se va a referir hacia el tórax y al hombro. Un dolor de una vesícula biliar se va a referir a nivel del abdomen y un dolor renal se refiere hacia la zona lumbar. Así como estos ejemplos, existen múltiples ejemplos de dolor referido siguiendo la regla de los dermatomas.